Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la información. Bueno, parece imponerse en el gobierno la estrategia del plan Durar, es decir, seguimos parche sobre parche y vamos viendo si así la podemos ir acomodando en medio de la corrida cambiaria y una aceleración de precios de la economía que es muy, pero muy fuerte. Acaba de decir Cecilia Todesca, una de las economistas preferidas de Alberto Fernández, que va a venir mal la inflación en julio y el Banco Central tiene algunas estimaciones propias de que podría estar cercana al 8%. ¿Y por qué digo el plan Durar? Porque el último anuncio de Alberto Fernández, o del gobierno de Alberto Fernández a través del Banco Central, apunta a eso, a conseguir un poquito de dólares, a ver si con el sector agropecuario se pueden sumar algunos dólares en la desesperación del Banco Central por pasar el invierno, es decir, por conseguir algunos dólares más, ha dicho Pelle 2.500 millones de dólares, para llegar a septiembre sin una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial. Ahora, en medio de todo esto, está claro que la estrategia propia de Alberto Fernández es la estrategia de marear a todos. Es decir todo el tiempo cosas para que nadie entienda nada de lo que quiere hacer en los próximos pasos. Esa es la estrategia evidente del presidente, porque fíjense las últimas cosas que decía Alberto Fernández sobre el campo. Esto fue el viernes y ayer. Algunos siguen especulando para vender lo que tienen que vender, cuando Argentina lo que está necesitando para seguir produciendo, en un mensaje a los porotos de soja retenidos en los campos. Otra de las frases de Alberto Fernández en los últimos 3 días, no estoy hablando de los últimos 3 meses, los últimos 3 días fue: guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita. Y el último mensaje, sacando pecho: no me van a torcer el brazo. Ahora, ¿por qué digo que la estrategia de Alberto Fernández es marear a todos? Que nadie sepa efectivamente cuál va a ser el próximo paso ni hacia dónde va a ir el gobierno. La verdad que contradice todo el manual de lo que hay que hacer en medio de una corrida cambiaria, una corrida al dólar, de aceleración inflacionaria, de salida de depósitos en dólares de los bancos. Se fueron desde principio de julio, desde que renunció Guzmán, 800 millones de dólares de los bancos. Bueno, al revés de lo que dicen todos los economistas que han tenido algún tipo de experiencia de gobierno, vos tenés que dar mínimamente previsibilidad, incluso economistas que están muy cercanos al oficialismo o que han estado muy cercanos y de consulta de Alberto Fernández. El presidente es una máquina de marear a todos, es decir, marear a los dirigentes propios, a los dirigentes de la oposición, enfrentarse con el campo, después darle incentivos, sin saber exactamente cuál es la hoja de ruta del gobierno y cuáles son los próximos pasos. Después de que el presidente dijo todo esto, no me van a torcer el brazo, tienen 20.000 millones de dólares, que además está todos los números mal y se lo contradice el propio presidente del Banco Central, que hoy salió a decir los números que hay de dólares y estimaciones retenidos, entre comillas, en el campo, que no tienen nada que ver con estos 20.000 millones de dólares de los cuales habló Alberto Fernández. Es decir, el presidente, sin información de sus propios funcionarios, lanza declaraciones que después las contradice con sus actos de gobierno. No me van a torcer el brazo, y finalmente ayer el Banco Central anuncia el dólar soja. El dólar soja, que ahora van a ver, hay que hacer un posgrado en interpretación de normas del Banco Central, para que ahora les voy a tratar de explicar la forma más fácil posible de qué se trata el nuevo dólar soja y cuáles son los mecanismos complejos, todo para no generar un tipo de cambio distinto. Entonces el Banco Central comprometiendo a los bancos con los depósitos en pesos, calzándole una letra del Banco Central para que efectivamente los bancos puedan habilitar depósitos en pesos ajustados por el tipo de cambio oficial. Bueno, toda una ingeniería
en la cual es muy difícil interpretar, pero que deja, ahora vamos a ver, bastante disconformes al sector agropecuario y muy disconformes a la propia tropia del oficialismo, que ha salido a decir, pero ¿cómo, Alberto Fernández, no te iban a torcer el brazo? Terminaste de una manera indigna dando un incentivo que decías que no ibas a dar y que hay dudas respecto a su efectividad. Entonces, por eso es claro que el presidente, la vicepresidenta, Sergio Massa, no está claro quién decide hoy, o sí está claro, pero no se termina de blanquear, no terminan de definir cuál es el rumbo. O el rumbo que está definiendo Cristina lo pone Alberto Fernández en un brete respecto a el sendero que él debería marcar dentro del acuerdo con el FMI. Y por eso, ahora van a ver, por un lado tenemos a Batakis diciendo en Washington y en Nueva York, Cristina me dio el apoyo para el ajuste fiscal, o diciendo, no soy una talibana, no creo que con controles de precios se pueda bajar la inflación, para tratar de hacer algunos guiños a los inversores y al FMI. Por otro lado tenemos a Alberto Fernández confrontando con el campo. Hay una manifestación de movimientos sociales convocados para el sábado frente a la rural para enfrentar al campo que, según dice Alberto Fernández, retiene los dólares que la Argentina necesita en este momento tan crítico, como si ese fuera el problema hoy de la dinámica de lo que estamos viendo en la economía. Y por otro lado lanza esto. ¿Qué es el dólar soja? Bueno, hay una circular del Banco Central que establece que aquel productor agropecuario que vende en pesos su cosecha, los porotos que tiene en silobolsa en el campo, el 70% de lo que venda en pesos a la cerealera o al molino, lo va a poder, lo vende obviamente al tipo de cambio oficial menos las retenciones, todo en pesos, ahora vamos a ver los números, y con eso va a poder hacer un depósito a la vista, una cuenta corriente o una caja de ahorro, en pesos ajustada por el dólar link. Es decir, lo que siempre decíamos, si se vende la cosecha y vos vendés algo que tiene una relación directa con el dólar oficial, ¿qué haces con los pesos? Bueno, le habilitan que el 70% de esos pesos lo puedan poner en una cuenta a la vista en el banco ajustado por la evolución del tipo de cambio oficial, que ha acelerado su devaluación diaria, las mini devaluaciones diarias. Hoy está alrededor del 5,3% mensual, que anualizado da un 80%, que está muy por arriba de la tasa de interés que se paga a los depositantes de plazo fijo. Eso por un lado. Por otro lado, el 30% restante de lo que vendan de nuevo al tipo de cambio oficial, menos la retención del 33%, esos pesos van a poder comprar dólares ahorro. Es decir, dólar con el impuesto país del 30% más la retención de ganancia del 35%, eso da un dólar de 226 pesos. Es decir, todo un mecanismo muy complejo para reconocerles un poquito más de dólar al sector agropecuario, a los productores, a 8.500 productores que venimos contando como otros sectores de la economía van vendiendo el poroto de soja que tienen en silobolsas en los campos a medida que tienen que pagar insumos, a medida que tienen que pagar los costos de su producción, pero no venden todo junto porque hay una expectativa muy grande de que se va a devaluar y además si venden eso con los pesos no saben qué hacer con los pesos. Quisieran comprar maquinaria, quisieran comprar auto, camioneta, bienes de capital, pero todo el mundo a su vez se para sobre los stocks y no está vendiendo aquello que seguramente va a seguir subiendo fuertemente atado al dólar y a la inflación. Y eso es lo que está paralizando la economía. Entonces el gobierno dice, dijo hoy el presidente del Banco Central, 2.500 millones de dólares para pasar el invierno, para pasar ahora este mes de agosto y llegar a septiembre, donde va a haber menos importaciones de combustibles y de gas, y para eso les doy este incentivo puntual hasta el 31 de agosto al productor agropecuario para que en los cálculos de Pelle justamente vendan unos 2.500 millones de dólares que están retenidos por encima de lo que es normal en esta época del año. Fíjense que hoy Pelle dice que están retenidos nada más que 2.500 millones de dólares por encima de lo normal. El presidente hablaba de los 20.000 millones de dólares.
y que el total de lo que está en los campos para venderse de acá a fin de año, dice Pelle, son 14.000 millones de dólares, en línea con lo que nosotros habíamos contado, unos 15.000 millones de dólares que había en los campos. Nuestro cálculo era que por encima de lo normal había unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Hoy dice Pelle que hay 2.500 millones de dólares por arriba de lo normal en esta época del año, y con este incentivo quieren que eso se venda en pesos a la cerealera los exportan e ingresen 2.500 millones de dólares a la Argentina, adicionales a lo que ingresan en el mes de agosto, para poder transitar la situación muy ajustada que hay en el mercado cambiario hasta el 31 de agosto. Ahora, fíjense cómo son los números y qué compleja que es toda la ingeniería que arma el Banco Central, de nuevo, puchereando los dólares. Es decir, tirando una medida puntual y no un plan integral. Y ahora va a contar Pablo Vinocura, el problema es que no hay un plan integral, no hay una definición ni de nombres, ni de un plan integral dentro del acuerdo con el fondo para lanzar todo junto. Venimos contando que esta es la única corrida cambiaria que tiene la particularidad de ser impulsada por el propio gobierno. Y no lo digo yo solamente, sino lo dice, por ejemplo, el ex viceministro de Economía de Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, que dice que es ridículo que en medio de una corrida cambiaria vos tengas la política cambiaria y monetaria que está teniendo hoy el Banco Central, que tiene tasas de interés ridículamente baratas, muy por debajo de la inflación y de la devaluación del tipo de cambio oficial, y de esa manera está generando un incentivo para que todo el que tenga pesitos excedentes corra al dólar, o aquel que tenga dólares no lo venda esperando que haya un salto del tipo de cambio en las próximas semanas. Bueno, todo eso requiere alinear toda la política oficial, la política fiscal de Batakis, diciendo voy a hacer un ajuste y tengo el apoyo de Cristina, la política monetaria del Banco Central, que es la política de tasa de interés y la política cambiaria, y los anuncios de incentivos puntuales para el campo. En cambio de eso, se hace un jeroglífico de esta norma para darle un incentivo, ahora vamos a ver, bastante módico al sector sojero, como un parche más. ¿Para qué? Para instalar el plan Durar. Acá, evidentemente, Cristina y Alberto Fernández creen que así pueden llegar a agosto del año que viene. Así significa con altísima inflación y tironeando en el mercado cambiario y con los cepos para ver si de alguna manera no explota todo en el camino. Esa es la apuesta hoy del gobierno. Bueno, ¿cuál es el dólar que hoy cobra el productor agropecuario? Que es todo en pesos. Es decir, vende la cosecha al corredor de cereales o a la cerealera en pesos, al tipo de cambio oficial de 130 menos la retención del 33% en el caso de la soja. Eso da un dólar de 87 pesos. Es decir, cada vez que alguien vende en su campo del silo bolsa poroto de soja a la cerealera, la está vendiendo a 87 pesos por dólar, que es el tipo de cambio oficial, menos la retención del 33%. ¿Por qué hay una retención adicional de porotos de soja en los campos por encima de lo que es normal en esta época y es lo que ahora busca incentivar el Banco Central? Bueno, justamente porque la diferencia entre el dólar blue, hoy alrededor, o el dólar paralelo, o el dólar libre, de 320 pesos, y el dólar soja, es un récord histórico. Nunca había habido una diferencia tan grande entre el dólar de 320 pesos y el dólar de 87 pesos. La diferencia es casi de 270%, y obviamente el productor sojero, después que vende en pesos la soja, paga todos los insumos, todos sus costos, y el remanente lo dolariza al dólar blue. Ahora está vendiendo a un dólar de 87 y se va a dolarizar a un dólar de 3.20. O sea que hay una diferencia que nunca se vio en las últimas 4 décadas. Solo en el año 76 hubo una diferencia tan grande entre el tipo de cambio del dólar soja o el dólar de exportación agropecuario y el dólar libre en el mercado cambiario libre, al cual vas a buscar los dólares billete. Bueno, es decir que hoy el campo o el productor sojero está cobrando solo el 27% al vender al dólar de 87 del dólar paralelo al cual se va a dolarizar también. Es decir, por cada dólar él recibe 87 y después tiene que ir a comprarlo para guardarse el excedente en dólares billete a 320 pesos. Es decir, que por cada dólar que vende hoy a 87
va después a comprar a 320, eso da que la brecha hoy compra 27%, es decir, hoy con el dólar que vende compra el 27% de lo que es el dólar libre. Bueno, ¿qué es lo que instrumenta ahora el Banco Central para darle un poquito más de incentivo? Le dice, bueno, el 70% podés ponerlo en un dólar en pesos, pero ajustados por el dólar link en una cuenta corriente o en una caja de ahorro en el banco. Eso ya existía, hace un mes que eso existía. Lo que pasa es que el banco no lo ofrecía mucho porque no tenía dónde prestarlo. A partir de hoy, lo que hace el Banco Central, le emite una letra intransferible al banco para que el banco pueda calzar ese pasivo, que es el depósito del chacarero, con el activo, que es la letra del Banco Central. Un jeroglífico. Pero para que eso no tenga un riesgo bancario, sino que sea el Banco Central el que le paga directamente al depositante, que es al chacarero que va a hacer el depósito a la vista. Pero lo importante, el incentivo está en este 30%, que ahora lo va a seguir vendiendo al dólar oficial menos las retenciones de 87 pesos, pero va a poder ir a comprar el excedente que tenga para dolarizar, para guardarse en dólares billete, va a poder ir a comprarlo al dólar solidario, que es de 226 pesos. Es el dólar oficial más el impuesto país más la retención del 35%. Es decir, que el incentivo es vender a 87, como hasta ahora, el tipo de cambio oficial menos las retenciones por dólar, y comprar a 226 pesos, es decir, un precio sustancialmente menor que los 320 que está el dólar paralelo en el mercado libre. Pero eso solo el 30% de lo que venda, de la cosecha que venda. Con lo cual, en este caso, ya se achica la brecha, porque va a poder, de alguna manera, es el 38% del dólar blue lo que le reconocen, porque el dólar blue que le reconoce es el dólar ahorro, el dólar de 226. Pasándolo en limpio, la mejora en términos cambiarios para el productor agropecuario es que en el total de lo que venda, en vez de reconocerse un dólar de 97 pesos por cada dólar, le reconocen un dólar de 97 pesos. Es decir, es un poquito más, es un 3-4% de mejora en su ingreso, reconocido por este incentivo que da ahora el Banco Central. Es algo muy marginal, pero insisto, apunta fundamentalmente a una pequeña pata que es conseguirse algunos dólares más para tirar un mes más y para ver si pueden llegar a septiembre en una situación insostenible. Porque de hecho, veamos lo que pasa con los distintos dólares, el problema de fondo no es esto de que te tiren unos dólares más los ojeros, es decir, que en vez de tener tanto poroto de soja en los hilo bolsa, vendan un poquito más, que el exportador pueda venderlo al exterior, traer los dólares y que el Banco Central pueda tener 2.500 millones de dólares más en agosto. Eso es pucherear, eso es el plan parche, es el plan durar, es no tengo un plan y voy llevándola como puedo en una situación en la cual la economía está en una inflación disparada al 8% mensual. El problema de fondo es que seguís teniendo un dólar oficial en 130 pesos, que seguís teniendo un dólar turista en 240, un dólar ahorro, que ahora no solamente van a poder comprar en este dólar ahorro los 200 dólares dentro del cepo, que muy poca gente puede comprarlo, sino también el productor de soja por el 30% de lo que venda de su cosecha se les va a dar el incentivo de que puedan comprar este dólar ahorro. Es decir, todas señales en las cuales vos estás validando en tu política que el dólar no puede jamás bajar de estos valores. Es decir, vos estás diciendo estoy vencido, me rendí, tengo tal desastre de la política económica, soy tan queso para manejar la política económica que le reconozco no solamente ahora al ahorrista, sino también al productor de soja que vaya y que si quiere dolarizarse que compre este dólar. Y después tener los dólares libres disparados, es decir, dólares de 340 pesos, hoy subiendo de nuevo el contado con liquidación, o 320 el dólar blue, que son dólares libres que mientras el Banco Central no tenga dólares, dice Pelle, hasta septiembre, pero mientras no tenga dólares para pagar a 130 las importaciones, se te está pasando a todos los precios de la economía con remarcaciones fenomenales en todos los sectores. Y eso está golpeando a todos, a los que jamás compraron un dólar. Es decir, está golpeando a todo el entramado de la economía con una aceleración inflacionaria nunca vista en las últimas 3 o 4 décadas. Y en un escenario, además, en el cual estos dólares libres que el gobierno dice respiramos porque, miren, no sigue escalando, son dólares
altísimos, son dólares de crisis total. El dólar en el peor momento de la crisis salida de convertibilidad, que llegó a 4 pesos, cuando se iba a Remes-Derickhoff y asumía Lavagna en junio del 2002, esos 4 pesos a valores de hoy, ajustados por inflación, daría un dólar de 265 pesos. Y por suerte no se estabilizó en ese valor, sino que después, durante el mandato de Kirchner, con Lavagna y con Blecher en el Banco Central, lo bajaron fuertemente, bajó a 3 pesos y en promedio bajó a alrededor de 200, 220 pesos durante el primer mandato de Kirchner. Acá el gobierno está contento con consolidar el dólar de 2.40 para pagarle con propios impuestos a todo aquel que quiera o que pueda acceder muy restringidamente. Y hoy respira porque está estabilizando los dólares en 340 pesos o 320 pesos, con una inflación disparada. Es decir, es no entender la magnitud del problema que hay hoy en la economía argentina y lo insostenible que es esto en términos del poder adquisitivo de la gente. Es decir, de una inflación que termina licuando todo y que tarde o temprano va a pegar fuertemente sobre el consumo. Están Fausto Espotorno, economista, y Enrique Zuleta Puseiro. Gracias, Zuleta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fausto, Encantado de verlos. bueno, ¿cómo estás viendo este anuncio del dólar soja por parte del Banco Central? Y ahora le voy a preguntar a Zuleta, ¿qué plan está en marcha y quién tiene la manija hoy en el gobierno? Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Se me cortó justo el sonido. Perdón, se me cortó justo el sonido. Te escuché. Sí, te preguntaba, bueno, ¿cómo evalúas las últimas medidas? Básicamente este dólar soja, entre comillas. No, a ver, no tiene sentido. Estamos, primero, si vos querés conseguir unos dólares más del campo, ponele, este es el peor esquema. O sea, para que el chacarero entienda, haga todo ese cálculo que vos hiciste y entienda si le conviene o no, o qué va a pasar semanas, meses, ¿tá? No estás logrando ningún incentivo al campo en ese sentido. En segundo lugar, eso si querés conseguir algunos dólares más para tirar. O sea, desde ya que no funciona. En segundo lugar, lo que decía vos recién, estás teniendo todos los costos de salir del cepo, o gran parte de los costos de salir del cepo, sin salir del cepo, sin los beneficios de tener un tipo de cambio más alto, digamos, ¿no? Porque el productor no te está liquidando los dólares, el exportador no está saliendo a exportar. Así que te diría, esto es claramente un parche de acá a la China. Ayer cuando salió el comunicado estábamos todos los economistas como vos haciendo los cálculos de si convenía, no convenía. Y eso, gente que está en tema, en el sistema financiero. Vos te imaginás un chacarero de Pergamino haciendo el cálculo a ver si le conviene, si le da, no le da. Por otra parte, imagínate esta situación. Si vos no tenés que vender granos, ¿para qué lo vas a vender? Si solamente podés adquirir, digamos, tu único beneficio sería por el 30% de lo que vendiste, a donde vos podrías comprar el dólar, digamos, ahorro y después tratar de hacer el puré, digamos, ¿no? Pero eso está muy lejos de lo que haría un chacarero común. Así que para mí es un beneficio que no va a tener mucho éxito, excepto para alguna empresa grande, agropecuaria, que tenga un sector financiero que pueda hacer toda la operación y ejecutarlo, digamos, y hacerse una ganancia de, como si vos, 4 o 5%. Pero para el resto del sector agropecuario no me parece que tenga efecto. Además, ten en cuenta que todavía falta aclarar cómo van a ser los bancos. ¿En qué invierten los bancos esa plata? ¿En un bono del gobierno? Sí, en letras internas intransferibles del Banco Central. Es decir, el Banco Central emite especialmente una letra con la cual calzan ese depósito del chacarero y el que paga en última instancia el dólar link de ese depósito es el Banco Central, ¿no? Pues está calzado Claro. esa letra en el activo del banco y como es interna, sin mercado secundario, cotiza siempre al 100%. Es decir, que es un depósito que Claro. todos los días, un depósito a la vista, si querés sacarlo al día siguiente lo podés sacar, pero todos los días va devengando la suba del tipo de cambio oficial. Dólar link, digamos, que es la idea. Ahora, hasta que esto se ponga en marcha, los bancos lo puedan ofrecer, hagan toda la política comercial de ofrecerle eso al chacarero. Para mí, digamos, sinceramente, cualquier producto de esto, hasta que llega a funcionar, te va a pasar por lo menos un mes. Es un producto comercial en el fondo también. Y ya estamos en un mes, de acá a un mes, está bien. Ya el problema avanzó, digamos, por así decirlo.
Me parece que todo el esquema no es lo que digo, es una cosa rarísima para tratar de lograr algo que por ahí se podría haber logrado mejor reduciendo las retenciones durante 2 meses. Querías lograr dólares ahora, ¿no? Voy al otro punto y lo sumo a Zuleta Puseiro, ¿no? El presidente venía de 2 días de decir no me van a torcer el brazo, el problema son los 20.000 millones de dólares que guardan en los campos, los especuladores que guardan en los campos los dólares que necesita la gente, y termina con una medida que difícilmente atraiga demasiado. Y el sector propio, Grabois ha salido a decir que es totalmente indigno, que además en el día del aniversario del fallecimiento de Evita se ponen de rodillas frente al campo. Es decir, no se termina de entender cómo recrea expectativas el gobierno y para quién. Porque no recrea expectativas ni para el chacarero que tiene los dólares, ni para la población que está esperando que le desaceleren la inflación, ni para la propia tropa que considera que está dando concesiones permanentemente en lugar de levantar las banderas que dice en palabras de enfrentar al capital, a los empresarios, a las corporaciones y al campo. ¿Cómo se entiende? ¿Quién está gobernando hoy? ¿Quién tiene la última palabra en las decisiones, Zuleta? Bueno, no hay una última palabra. Lo que hay en este momento es un proceso deliberativo que está ocurriendo debajo de los líderes fundamentales. Está funcionando la mesa de coordinación, diríamos, entre Cristina, el gobierno, el presidente y Massa, y se está deliberando en torno a una solución política a los problemas. Mientras tanto, hay soluciones de este tipo que salen de mezclar y combinar distintas propuestas. Desde el viernes o jueves pasado ya existían 3 planes que estaban dando vueltas. Al final, por supuesto, se basaba en que no se iba a decidir nada definitivo, que había que salir del paso. La cifra que mencionaste, que la mencionó Pese y vos mismo en tus programas, estaba entre 2.000 millones y no más para tirar. Y el tirar tiene que ver con encontrar una fórmula política de salida. Se está descomponiendo el modelo político del Frente de Todos. Y se está descomponiendo de una forma que hay que entenderla. Está anticipándose una de las 3 salidas posibles que tenía el Frente de Todos. Una tenía que ver con el propio presidente, que esa salida está terminada, está definitivamente obturada por muchísimas razones, no hace falta que miremos. La salida por el lado de algún candidato del kirchnerismo con la filosofía política del kirchnerismo también está obturada, y se está ensayando la salida más natural, posiblemente hoy, pero muy difícil en aquel momento, que era la de Sergio Massa. Sergio Massa no es cualquier candidato. Sergio Massa tiene una diferencia fundamental respecto a Cristina y Alberto. Tiene territorio, tiene presencia política, tiene contactos internacionales y sobre todo él es amigo personal, más allá de la política, de muchos de los actores políticos, como Rodríguez Larreta, como Capitanich, como muchos gobernadores. Son relaciones que son previas, diríamos, a la situación. Conoce muy bien algunos corazones. Pero perdón, Zuleta, más allá de todo eso que se habla siempre, de Massa y esto que lo otro, ¿Massa en qué lugar? Bueno, ese es el debate. Se dice, bueno, un jefe de gabinete. Él ya fue jefe de gabinete. No es suficiente. No hay ningún jefe de gabinete que haya desempeñado jamás, desde la Constitución para acá, ese papel que se piensa que podía desempeñar a alguien. Porque es un gobierno descompuesto, loteado, como todos los gobiernos del mundo casi. Sí. Y entonces es imposible. Ministro de Economía no es suficiente. Evidentemente es un tipo de rol que se le da a Sergio Massa, porque Sergio Massa solicita y pide y exige, diría yo, condiciones para tomar esa responsabilidad de anticipar a ser el piloto de la salida de esto. Esas condiciones pasan por ocupar lugares claves como pueden ser el ANSES. Pero perdóname una cosa, Zuleta, porque todas esas cosas se vino barajando y demás. Y se están discutiendo. ¿Se sigue discutiendo, decís? Absolutamente. ¿Pero en qué? Eso es lo que demora las decisiones. ¿En qué lugar? A mí me dicen jefatura de gabinete no. Y la verdad que ministro de Economía, Batakis, acaba de ir al fondo a hacer toda la presentación. Bueno, esos son niveles instrumentales. Llegás a cambiar de nuevo el ministro de Economía, es medio un papelón, más allá de que uno... Eso se está discutiendo en la mesa del Frente de Todos, que tiene 3 patas. Y esas 3 patas, una de ellas dice, yo anticipo mi responsabilidad, anticipamos todo este proceso, pero las condiciones son estas. Y son condiciones lógicas, porque es una situación de crisis.
no menor, casi toda tiene que ver con reformas estructurales, y las cosas que exige Massa, que tiene gente, tiene equipo, son cosas que ni Alberto Fernández ni a Cristina Fernández de Kirchner figuraban dentro de la idea que ellos tenían de cómo se salía de esto. Se está anticipando un proceso. No está garantizado nada, tampoco Sergio Massa puede garantizar nada, puede garantizar hacerse cargo, pero tiene una implicancia, que es la que yo quiero subrayar, que es la salida de Massa del Congreso y la entrada en el Ejecutivo, es poner todas las fichas en esa mesa. Termina el Congreso. En diputados no se pudo ni siquiera sustituir al jefe del bloque del oficialismo. Mal se va a poder sustituir la presencia del presidente de la Cámara, que es clave. Cualquier salida necesita institucionalidad. Bien. Y eso es liquidar la institucionalidad, ponerla entre paréntesis y pensar que se va a gobernar solamente desde el Ejecutivo y con el Senado. Y eso no es posible hoy. Me parece que estos factores son factores difíciles de manejar y son los que explican el retardo de todo. Nadie quiere cederle a Massa un lugar que puede llegar a ser irreversible en las salidas que tenía a la mano el Frente de Todos, que ha fracasado en la gestión de gobierno. Zuleta, gracias. Ahí estaba Zuleta Pucero y Fausto Espotorno. Gracias a los dos. Muy amable. Ahora vamos a hablar un poquito de los cambios de gobierno. A mí me da la impresión de que toda esa discusión ya un poco ha quedado para atrás. Digamos que la apuesta es, ahora vas a contar un poquito si se acerca o no Capitanich, o cuál es la apuesta, pero me parece que la apuesta, porque aparte no se entiende, digamos, si vos tuvieras alguna apuesta para hacer un cambio más drástico de orientación y demás, querés hacer todas las medidas juntas, no vas tirando y vas desgajando medidas que te quitan poder en el día que hagas algún anuncio consolidado, ¿no? Entonces la ministra dice una cosa, el Banco Central lanza otra medida, es decir, todas cosas para tratar de ver si vas aguantando. ¿Aguantando qué? No se sabe, porque la situación es muy compleja con estos dólares, con esta inflación, lo que contábamos. Pero bueno, ahora vamos a hablar si efectivamente hay posibilidades de algún tipo de renovación de gabinete o lo que se termina imponiendo un poco es, sumemos un jefe de gabinete que renueve un poco lo que está pasando con Mansur y cambiar algunas cosas, pero en una línea en la cual la cosa va a seguir así. Medidas puntuales, discurso duro de enfrentamiento y cuando necesitemos plata de tal o cual lugar, veremos cómo la sacamos con algún incentivo puntual o con un poquito más de cepo o lo que fuera. Está Carlos González Prieto en la Rural. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, Carlos, está justo ahí en la Rural, justamente en la exposición rural, donde me imagino que debe haber alguna repercusión de el anuncio que hizo ayer el Banco Central, que fue obviamente una circular del Banco Central totalmente. donde se estableció este nuevo dólar soja. Totalmente, Maxi. Sabes que de espalda tenemos el Restaurante Central, que es un lugar social de la Rural, donde gran parte del empresariado argentino se da una vuelta, es un punto de encuentro y obviamente salen este tipo de conversaciones. En este momento, por ejemplo, está reunido el G6, hablaba recién con Funes de Rioja, está Nicolás Pino, el presidente de la Rural, y por supuesto se habla, entre otros tantos temas, de la situación frágil, por cierto, política y económica de la Argentina. Pero ahora estoy con un productor agropecuario, con Ángel Rossi, que no está necesariamente vinculado a la actividad gremial, con ningún cargo, es un productor agropecuario importante de la República Argentina, para ver en primera persona cuál es, de alguna manera, la repercusión de esta medida tomada ayer por el gobierno de Alberto Fernández. Una medida que un poco llama la atención, porque va a contramano del discurso de Alberto. Por un lado, como veníamos contando hace algunos días, permanentemente con ese discurso donde no me van a doblar el brazo, donde los especuladores son los del campo, y por otro lado un intento, y pongo entre comillas esto del intento, de darle algún tipo de beneficio al productor agrícola para que liquide un poquito más, porque el gobierno necesita dólares. Pero si te parece, te pongo ya en contacto con Ángel. Pregúntale vos, Carlos. Pregúntale vos nomás, a ver qué pasa, qué opinan. Te está escuchando, ¿eh? Sí, gracias ahí por atendernos. Bueno, ¿cuál es la reacción frente a este anuncio del gobierno y este incentivo adicional para vender el grano? Bueno, buenos días a todos. Bueno, otra vez una medida así improvisada que no fue consultada para nada con el sector.
es un parche más de lo que estamos viviendo y también es una falacia el que no hayamos liquidado. Al día de hoy se ha liquidado arriba de un 20% de granos mayor, medido en dólares, ¿no?, que el año pasado. Y comparado con los últimos 10 años, se ha liquidado casi un 30 o un 40% más de dólares que el promedio de esos años. La pregunta es qué se han hecho con esos dólares y ahí es donde tenemos que buscar la respuesta. Con respecto a la medida, vuelvo a decir, es un parche que además es no conocer la idiosincrasia del campo. El productor mediano, chico, tiene como reserva de valor su soja, que la va vendiendo en la medida que va teniendo sus necesidades. Nadie va a vender algo que no necesita y para quedarse en pesos en un momento como este. Ellos en la medida que van utilizando esa soja, inclusive como moneda de cambio, porque los alquileres de los campos se pagan en soja, los insumos se pagan en soja, e inclusive hasta el gasoil se paga en soja, y hay organismos del Estado, YPF Agro hoy está tomando soja para poder darnos gasoil. No acepta ni pesos ni transferencias bancarias. Lo que está exigiendo o queriendo son granos. O sea que es la mejor manera de mostrar de lo que es una moneda de cambio muy importante para el productor. Bueno, el hecho de que se haya modificado el tipo de cambio, el hecho demuestra que el tipo de cambio estaba atrasado. O sea, es un reconocimiento de que algo estaba mal. sí, pero Sí, Maxi, acá me surge... ahí sí. mostramos en los cálculos que del dólar a 87 pesos, que es el dólar el oficial menos 73% de retención para el productor, se pasa a un dólar de 97 pesos, que sería el dólar oficial menos el 33% de retención. Es una pequeña mejora. Ahora, la pregunta es... Sí, ahora... Sí, la pregunta es, esto claramente no cambia el escenario de que tengas dólares libres a 300 pesos. Y ese es el problema. Si tenés dólares libres a 300 pesos, no solamente el campo, cualquiera que tenga algún producto vinculado con el dólar, ya sea de importación o de insumos o bienes durables o lo que fuera, y bueno, va a tratar de retenerlo, porque hay una expectativa de devaluación enorme entre el 130 del dólar oficial y los 330 pesos de los dólares libres. Está claro que esta medida no apunta, no cambia eso. Si el campo te liquida 2.500 millones de dólares adicionales en agosto, no es que baja la brecha, no cambia nada. Podés llegar, en última instancia, a garantizar el pago de importaciones de combustible y alguna cosa más. Ahora, la pregunta es, ahora en agosto, el campo tiene para vender... ¿Cuánto? 2.500 millones de dólares, como dice el Banco Central, tiene más. ¿Eso de qué va a depender esa venta de granos por parte del campo? A ver, la liquidación normal eran 120 millones diarios, está queriendo que se liquide el doble. ¿De qué va a depender? Básicamente de la confiabilidad económica que dé este gobierno. Y eso no va a existir, eso lo estamos viviendo. Hay un grado de incertidumbre tal que justamente hace que el productor retenga su única moneda de cambio y su única moneda de valor, que son los granos. Los va a ir liquidando en la medida que los necesita hacer, porque todos tenemos que pagar nuestros impuestos, pagamos nuestros sueldos, tenemos que comprar insumos. O sea, hay una liquidación lógica y razonable. Ahora, nadie va a un banco y decirle liquiden las reservas. ¿Por qué no decimos a un banco que liquide todas las reservas en dólares que tienen, o Toyota que liquide todas las camionetas que tienen estoqueadas? Es ridículo pretender eso. La economía se va manejando con ciclos y esos ciclos tienen que ser respetados. Ahora, Ángel, entonces, de acuerdo a este análisis, perdóname, Maxi, ¿vos crees que con esta medida no va a haber un incremento en la liquidación, que el productor va a seguir vendiendo en función a las necesidades de pagos que tenga que ir haciendo, o es tentador para alguien esto? Va a haber, hay una situación particular que se está dando de que muchos productores aprovecharon los grandes precios internacionales y han vendido en dólares, pero por ahí no han especificado todavía. Eso las exportadoras hoy están exigiendo que se especifique y capaz que este tipo de cambio un poquito superior estimula a que se liquiden esas operaciones que estaban pendientes. Eso seguramente vaya a pasar. Ahora, no esperemos una liquidación o que se liquiden todas las reservas en granos que hay, porque eso sí es equivocarse en la manera de analizar las cosas. Es decir, serían estos 2.500 millones de dólares que dice Pelle, ya están en poder de las cerealeras, pero no están el precio cerrado por parte del productor. Sí, el precio está cerrado, no está especificado. No, está bien, está
cerrado el precio dólar de afuera, de Chicago. Lo que no está es, no se sabe a qué dólar. Claro. Vos sabés que en línea con lo que decía Ángel, es el tema de conversación en los pasillos de la rural, e insisten en esto los productores. Si bien es una mejora, lejos está de un dólar competitivo, porque es un plus de un dólar que estaba recontrapisado, pero además el productor no va a vender la soja para hacer un plazo fijo al 70% o para comprar dólares a un tipo de cambio un poco más competitivo. Insistimos en esto, más en un contexto de tanta turbulencia, donde tampoco podés comprar demasiados insumos, porque hoy querés comprar un tractor y te cuesta encontrar un proveedor que te lo venda con un precio, porque está paralizada la economía de la compra y de la venta. Entonces habrá que esperar, pero es cuestión de esperar agosto. No ven los productores demasiado ánimo para liquidar en lo que resta de agosto. Bien, gracias a los dos. Gracias, Carlos. Gracias, Rosy, muy amable. Los dos ahí desde la rural. Insisto, estamos en el año de mayor ingreso de dólares de la Argentina histórico, desde la serie, por la balanza comercial, ¿no?, de dólares del sector cerealero. Nunca ingresaron tantos dólares. Es cierto que hay precios extraordinarios. El anterior año había sido el año pasado. Y el Banco Central está sin dólares y está puchereando si da un incentivo puntual. El problema no es ese. El problema es todo el marco. Que se te dispara el dólar libre a 300 pesos. Bueno, ¿por qué se te dispara? Y no es porque los productores se quedaron con 2.500 millones de dólares en vez de venderlo, que los venían vendiendo perfectamente hasta que en junio se disparó la corrida a los bonos SER y después renunció Guzmán y ahí se generó una traba donde muchos dijeron como se generó una traba con las camionetas, con los autos, con los electrodomésticos, con los materiales de la construcción, que todo el mundo se sentó. El otro día me decían de una empresa, me acaba de llegar la lista de precios de acero y de insumos básicos para la metalmecánica, para fabricar cuestiones que tengan que ver con metales, con aumento del 45%. De la nada, de una semana para la otra, entre esta semana y la anterior, 45%. ¿Y qué cambió si el dólar oficial sigue siendo de 130? Y bueno, que nadie cree que ese dólar oficial vaya a sostenerse por mucho tiempo cuando el resto de los dólares está arriba de 300 pesos. Y eso está ocurriendo en todos los sectores de la economía. Vamos a ver qué está pasando ahora con el PAN, pero lo tengo a Fabián Rubino en Casa de Gobierno porque hay un último momento de Alberto Fernández convocando a gobernadores. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Sí, efectivamente, desde las 12 del mediodía están reunidos aquí, que esto es el CFI, el Consejo de Inversiones. Hay 14 mandatarios, gobernadores peronistas, salvo el de La Rioja, que está por internet. Hay 14 más 1, entonces, gobernadores peronistas que fueron citados por el presidente de la Nación para que a las 2 de la tarde se dirijan hacia la Casa de Gobierno para mantener una cumbre con el presidente de la Nación. Esta reunión, Maxi, como te decía, comenzó a las 12 del mediodía, comenzó con un almuerzo, se produjo este llamado y a las 2 de la tarde entonces está previsto que se dirijan hacia la Casa de Gobierno para, obviamente, analizar temas de actualidad. A ver, Fabián, bueno, ahí el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que recordemos... Se hizo famoso, es un edificio que está ahí en el Bajo, en el microcentro. Ubicame exactamente las calles, ahí en Reconquista y San Martín y Tres Sargentos. Claro, a una cuadra de la avenida Córdoba. Exactamente, San Martín y Tres Sargentos. Se hizo famoso porque era el lugar de reunión de los gobernadores en la crisis del 2001. ¿no? La famosa rosca de los gobernadores. Exactamente, del peronismo, que venían viendo cómo armaban la sucesión de la caída del gobierno de la Rúa. Y después que discutieron, bueno, el poder, digamos, no le dieron el apoyo a Rodríguez Sá y después terminaron ungiendo al senador Duhalde. Pero ahí el CFI hace mucho tiempo después se desactivaron las reuniones importantes y ya hace unos meses vuelven a cobrar importancia porque en esas reuniones de gobernadores fundamentalmente del justicialismo, pero no solo los alineados con la Casa Rosada, sino se suma el de Santa Fe o Schiaretti, bueno, se viene discutiendo cada vez más cómo garantizar gobernabilidad y una forma también de presionar a Alberto Fernández respecto al rumbo. Hoy estaba prevista esta reunión en el CFI, pero la novedad es que Alberto Fernández los convoca
a Casa de Gobierno. Esto es así, a ver, la reunión estaba convocada desde hace un tiempo, Maxi. El Consejo Federal de Inversiones... ¿Qué reunión estaba convocada hace un tiempo? Esta de las 12 del mediodía. La del Consejo Federal de Inversiones, por eso, la de los gobernadores. Los gobernadores... La Liga de los Gobernadores. Exactamente, autoconvocados, ¿no? El Consejo Federal de Inversiones actúa solamente como un edificio, como una oficina en la que se reúnen entre ellos, van hablando por WhatsApp entre ellos o telefónicamente y deciden juntarse. Enterado de esta novedad, Alberto Fernández los convoca a la Casa Rosada porque los gobernadores lo que están pidiendo y la demostración de fuerza que están haciendo los gobernadores al reunirse en este Consejo Federal de Inversiones es que quieren tener mayor injerencia en las decisiones del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo se traslada esa mayor injerencia? Bueno, eso está a discutirse. En principio, uno de los primeros comentarios que llega respecto a esto es que no les cayó del todo bien a muchos gobernadores la manera en que se decidió esto del dólar soja. ¿Cuál es su motivo de su presencia acá? Lo vemos mientras entrara Gustavo Menéndez, intendente de licencia de Merlo. Pero lo cierto es que lo que están reclamando... Sí, Fabián, te escuchamos. Sí, no, acaba de ingresar Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo. Le preguntamos por qué viene acá, si él es gobernador, pero viene a firmar un convenio entre su intendencia y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Nada que ver con la reunión entonces de aquí de los gobernadores. Sí, te decía, en principio a muchos gobernadores les cayó mal este anuncio del dólar soja, querían ser parte de la decisión y después aparecen distintos rumores. Algunos gobernadores estarían inclinándose por pedir el ingreso de Sergio Massa al gabinete y un cambio total del gabinete. Otros lo que quieren es mayor representación de los gobernadores en el gabinete. Y ahí se empieza a hablar de la posibilidad, por ejemplo, de Jorge Capitanich sumándose en algún puesto, por ejemplo, como jefe de gabinete. Pero en síntesis, más allá de los rumores y de las posiciones de cada uno, lo que estamos viendo acá es una demostración de que los gobernadores quieren que se resuelva la interna del Frente de Todos entre Alberto y Cristina y tener más peso en el gabinete. Claro, ahí lo otro que es interesante, después de lo que ocurrió en el 2001, 2002, con la reunión de los gobernadores, eso se desactivó bastante, las reuniones importantes de muchos gobernadores, y en general, siempre que había reuniones de varios gobernadores, era porque había una convocatoria del presidente a Olivos o a la Casa Rosada. Eso incluso ocurrió con el gobierno de Mauricio Macri. Incluso con el gobierno de Mauricio Macri. Salvo en septiembre del 2018, que hay una reunión muy importante en el Consejo Federal de Inversiones, de la cual participan, además de los gobernadores del justicialismo, Miguel Ángel Pichetto, que era el integrante del bloque, el jefe del bloque de lo que era el Frente para la Victoria o el peronismo, y Sergio Massa. Y en esa reunión en el Consejo Federal de Inversiones, en su momento, por fuera de Macri en la Casa Rosada o en Olivos, se discute qué hacer con el presupuesto del año siguiente que incluía el acuerdo con el FMI. Y era una señal clave respecto a si le aprobaban o no el presupuesto con el acuerdo con el fondo a Mauricio Macri. En esa discusión que cuenta Pichetto, porque estuvo ahí presente como un testigo privilegiado y que todos consultaban, porque era el hombre clave que iba y venía entre todos los gobernadores, bueno, se dijeron muchas cosas de qué hacer. Finalmente los gobernadores del peronismo le levantan el pulgar y le dan a Macri la posibilidad de que pueda tener presupuesto y acuerdo con el fondo y que pueda durar su gobierno hasta diciembre del 2019. Pero, claro, lo que estás contando, Pablo, es que esas reuniones que venían ahora con un gobierno peronista haciéndose cada vez más seguidas, o incluso la que estaba convocada para hoy, 14 gobernadores en paralelo a la Casa Rosada, bueno, Alberto Fernández termina convocándolos ahora para las 2 de la tarde en Casa Rosada. Vamos a hablar de lo que está pasando con el precio del pan y qué está pasando con los precios en góndola. Está Sabore de los autoservicios y Raúl Santoandré, presidente de la Federación Panadera. A ver, ¿qué pasa con el pan, Santander? Hubo un acuerdo entre el gobierno y las panaderías para garantizar ¿qué cosa? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, en el día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de Comercio y demás integrantes de la industria panaderil, donde realmente salimos conformes porque, bueno, hace 8 días aproximadamente había una incertidumbre ante la firma del nuevo secretario de Comercio, por ende
los molinos que están adheridos al fideicomiso habrían suspendido las ventas, ¿no? Esto retomado una vez los pagos, se retomó, como bien digo, y llevarle tranquilidad a los panaderos que la harina, el subsidio sigue, apostemos a que esto perdure y bueno, que el pan pueda tener un precio diferenciado y no aumentarlo, como se hablaba de un kilogramo de pan a 400 pesos, es inexacto. El panadero que reciba la harina con subsidio, el kilogramo de pan estará de 300 a 340 pesos, bien digo, 300 a 340 pesos. El que no lo reciba, desgraciadamente, bueno, tendrá un valor superior, pero bueno, se está trabajando para que la harina con subsidio llegue a todo el país, porque desgraciadamente hay muchos molineros. Esto tenemos que hacer hincapié en que cuando se formó el fideicomiso, la federación, tanto que nuclea los molinos como Apiminra, en las reuniones que manteníamos nunca dijeron nada. A último momento se opusieron diciendo que esto no era viable y hasta el día de la fecha nosotros como panaderos lo único que vemos son palos en la rueda. Tenemos que agradecer a los molinos que se adhirieron de entrada, como Molinos Cañuelas, entre ellos, que es el que hoy por hoy, debido a la capacidad de molienda, puede abastecer provincias como Salta, Jujuy, como tanto del sur. Ahora, Santo Andrés, le hago una pregunta. Está claro el tema de que los que pueden acceder al subsidio tienen el compromiso de mantener el precio y que la Secretaría de Comercio debiera hacer algún tipo de supervisión sobre esos precios. Ahora, la pregunta que le hago es, en general uno ve que en la panadería, bueno, todos los precios aumentan, uno ya pierde la noción, pero aumenta como aumenta todo en la economía, digamos. Hoy una factura sale más que una empanada. Digamos, no sé, ¿cuánto sale una factura? ¿80 pesos? ¿90 pesos? Digamos, depende de la panadería también, ¿no? Pero digo, aumentan todos los precios. Esto es para garantizar por lo menos que el pan no aumente tanto como el resto de los productos. Maxi, cuando vos te referís todos los precios, yo me refería a pan solamente. Ah, está bien. Cuando vos te referís a la factura, ¿cómo nos explicás que en 8 días una bolsa de azúcar de 50 kilogramos de 4.000 pesos vale 8.500? Hoy, 50 kilogramos de azúcar, 8.500 pesos. ¿Cómo nos explican de que un cajón de huevo de 60 docenas hoy vale 8.000 pesos? Entonces, si una factura elaborada con manteca, con huevo, con azúcar, con todo lo que es diferente a una factura elaborada con esencia, con colorante, es totalmente diferente y por ende el precio también va a ser diferente. ¿Cuánto les aumentó en las últimas semanas el azúcar o los huevos, para poner un porcentaje? Y en 8 días el azúcar de 4.000 a 8.500, 50 kilogramos. O sea, 100% de aumento. Exacto. Es algo que ayer lo transmitimos, algo que no se entiende. Tenemos conocimiento que se ha firmado, el ministro de Agroindustria firmó un fideicomiso por el tema del azúcar, todavía no estamos oficializados en ese tema, pero el huevo aumentó el packaging, la levadura, la grasa. Somos conscientes que el consumo de carne ha disminuido, pero ¿por qué la margarina aumenta los precios que aumenta? ¿Qué porcentaje en las últimas semanas? No sé, la margarina, los huevos. Un 15, un 17% en la margarina, pero es algo insólito esto, Maxi. Nosotros los panaderos somos rehenes de quienes nos tienen que proveer la materia prima para nosotros elaborar nuestro producto. Porque a diferencia de un repuesto, quizás entre comillas, que es necesario, el pan es necesario en la mesa de todos los argentinos. Es un alimento que no puede faltar. Entonces estamos muy preocupados y bueno, agradecer al secretario de Comercio y que se ha expuesto a trabajar en conjunto, ¿no? Santo Andrés, gracias, muy amable. Lo sumo a Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almacenes Sabore. ¿Qué está pasando? Hay una ola de denuncias entre los supermercados, los fabricantes, los autoservicios, en medio de una disparada de precios. Hola Maxi, hola Raúl, ¿cómo andás? Mirá, Maxi,
Digamos que a partir del día 4, si bien ese domingo 3 vivimos la incertidumbre de saber quién era el nuevo ministro y aún escuchar que el dólar se iba a disparar, el dólar blue, bueno, fuimos al mayorista y nos encontramos que todos los productos de alimentos habían subido ese lunes 4 un 10%. Todo lo que es producto de limpieza e higiene personal, un 13%. Lo que es papel higiénico, rollo de cocina, que dijeron que por el tema de la celulosa no iba a haber, aumentó un 35%. Dijeron que no iba a haber café, 35% de aumento. Y ahí voy a lo que dijo Raúl. El azúcar, antes del día 4, ya estábamos pagando 107 pesos el kilo. Ese era nuestro costo. Hoy la estamos pagando 177/185. Y los mayoristas no nos venden más de 2 o 3 bolsones. 2 o 3 bolsones, un bolsón tiene 10 paquetes de azúcar. O sea que si seguimos con esta cuantificación desde los mayoristas, evidentemente en poco tiempo nuestro sector no va a tener azúcar, Maxi. Sabore, a ver, ¿por qué ponen disputa financiera entre supermercados y alimenticia, ¿no? Yo que soy economista no entiendo, digamos, de qué se trata, pero ¿cuál es la disputa entre los supermercados y las alimenticias? ¿Hay una disputa financiera? Me imagino porque debe ser el plazo de pago que hoy en día deben decir las empresas largan algo, deben decir pagame ya, cash, contado, no te doy ni siquiera, Maxi, 30 días. Maxi, si fuera ese el tema, nosotros pagamos de contado, ¿eh? Nosotros vamos al mayorista y si no llevamos la plata, Maxi, la mercadería no la cargamos. Cuando viene el camión de la leche, si no tenemos la plata para recibir la leche no baja. Si viene el camión de la gaseosa y no tenemos la plata para pagar la gaseosa no baja. O sea que, en nuestro caso, lejos de ser financiero. Ahora, en el eslabón anterior, que es nuestro mayorista proveedor o distribuidor, si a ellos le dan plazo y están usando el pedal para esto, y ahí es donde se convierte todo el problema, la verdad que no lo sabemos. Pero el sector nuestro, que somos 60.000 en lo que es provincia de Buenos Aires, 26.000 en provincia de Buenos Aires y más de 60.000 comercios en el país, todos tenemos un solo formato de pago, contado. Ahora, más allá de ese tema, hay una disparada de precios que están calculando en qué orden. Digamos que, mirá, si tomás simplemente el día 4, tenés un 10% en alimentos y un 13% en limpieza e higiene personal. A eso sumarle todos los aumentos que fueron llegando después, ¿eh? Ejemplo, un pan lactal semillado de la primera marca, hace 20 días atrás lo vendíamos en 600 pesos. Nos vino un aumento de un 10%, 660. Nos vino otro aumento, 720. Ese pan semillado de osito simpático lo tenemos que vender en 720 pesos, Maxi. Eso viene troquelado, no es un precio que lo ponemos nosotros. Y así nos pasa con un montón de cosas. Cuando el INDEC dice de que el costo de vida fue de un 5,1, Maxi, ¿quién me venía a hablar de un 5,1? Fue mucho más el mes pasado. Y este mes tenemos que estar arriba de los 2 dígitos. A ver, espera un segundito, Sabore, porque lo tengo al dueño de Guaymallén, que es Hugo Basilota, y que hoy ha posteado ahí en las redes un videíto muy divertido. Gracias, Hugo, por atendernos, muy amable. ¿Cómo anda? Encantado. A ver si podemos ver el videíto que subió a las redes. Bueno, cameraman, me cansé, no vamos. No vamos, chicos, no vamos. No vamos. ¿Cuánto está el dólar? 3.22, Basilota. No, aumenta la harina, aumenta el azúcar, me cansé, no vamos. ¿Seguro? Sí, no vamos. No vamos. Vamos para acá, cameraman. No vamos. No se puede más, no vamos. Vamos, cameraman. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? No vamos, cameraman. No vamos. No vamos a cargar los camiones, nos vamos. ¿Qué no vamos a ir? Cada vez vendemos más. Cameraman, estoy tan contento que voy a hacer colibrí, mirá. Bueno, a ver si lo tenemos a Basilota. ¿Qué tal, Basilota? Muy gracioso, la verdad, que muy divertido, muy simpático el
el videito. Cada vez le va mejor, pero ¿cómo es esto? Cada vez le va mejor y estamos hablando de una inflación disparada. Acá le teníamos que acercar el pañuelo a Sabore. No, lo nuestro es una cosa... Oiga, yo hago los videos con un poquitito de humor porque en este país todo es pelea, todo es discusiones y vivimos momentos difíciles, pero nuestra empresa tiene 76 años en el mercado, Maxi. Ya estamos acostumbrados, la fundó mi suegro, estamos con mi mujer manejándola y mis 4 hijos, hace 47 años. Estamos acostumbrados a distintas economías, a las crisis, y tratamos de estar en esto, no nos metemos en política, no nos metemos en discusiones. Y yo hago estos videos poniéndole un poquitito de humor, pero la verdad, porque el producto nuestro, gracias a Dios, en todas las épocas, siempre fue muy bien. Es un producto ya de muchos años, la marca es muy querible. La filosofía nuestra siempre fue mucho volumen de producción, poca rentabilidad. Somos una pyme. Ahora, Basilota, cuénteme un poquito, ¿hace cuánto tiene la empresa? ¿Cuántos años son? La empresa, 76 años, la fundó mi suegro. 76 años. Es decir, y usted ha pasado, digamos, al mando de la empresa ya varias crisis. Mi mujer y yo, sí, Claro. pasamos todas las crisis, pasamos todo. A ver, Y bueno, cuénteme, más allá de lo gracioso del video y demás, ¿no? Cuénteme cómo, en ese contexto, cómo se hace, digamos, cómo hace un empresario, no sé, mediano, me imagino en su caso, para atravesar la crisis, donde me imagino que le suben a usted también, le sube el azúcar, la manteca o la margarina, no sé, todos los insumos lácteos, la leche y demás que utilizan en la elaboración de los alfajores. Ahora, ¿cómo se hace para eso, no sé, trasladarlo al consumidor o no trasladarlo totalmente para mantener las ventas? Bueno, ¿cómo se hace esa dinámica donde hay muchos empresarios pyme que realmente están muy preocupados de todos los sectores? Lógicamente, y me da mucha pena los empresarios pyme que están mal, me da mucha pena toda la gente que está mal, y bueno, uno vive en este país. Pero ya te vuelvo a repetir, lo nuestro sí es muy particular porque somos mi mujer, yo y mis 4 hijos, y cuando hacemos los costos aumentamos lo mínimo necesario para poder no irnos del mercado. El alfajor nuestro para el precio que tiene la calidad, o sea, tiene calidad, ¿no? La relación precio-calidad es muy importante y siempre lo utilizamos en todo. Sí. Argentina tiene épocas buenas, tiene épocas malas, tiene épocas mediocres. Y bueno, nosotros apostamos a seguir acá, tenemos 250 empleados, abrimos una planta nueva ahora en Spegazzini. Ahora, Basilota, uno tiende a pensar que cuando suben los precios y los precios se están adelantando mucho al ingreso de la gente, vamos a ver cómo cierran ahora las paritarias y demás, lo primero que se recorta, la gente está recortando el consumo de carne. Sí. En algunos segmentos están cortando consumo de lácteos. Digamos, uno tiende a pensar que todo el tema golosinas también es lo primero que se recorta. Entonces, no sé. Es un poco triste. Sí. Digamos, el alfajor nuestro muchas veces se ha transformado en el desayuno, el almuerzo, y la merienda, a través de la cena de muchas... Eso no, me da mucha pena, eso no me pone contento, ojo, al contrario, me pone triste, no es la realidad que tendría que ser. Pero bueno, nosotros utilizamos la política, no discutimos con nadie, cada uno maneja su empresa como quiere, nosotros la manejamos así. Está bien, o sea, es muy interesante lo que me está contando, lo que estaba diciendo. Si los costos nos dan para aumentar un 20%, y bueno, nosotros aumentamos un 10%. Y bueno, es la filosofía nuestra. Mi suegro decía siempre una frase que decía, más de 2 bifes de chorizo por día no nos podemos comer, ¿no? Entonces, tratamos de mantener esto, no irnos del mercado. Ya te vuelvo a repetir que es triste que sea el almuerzo de los argentinos, el alfajor, ¿no? Es muy triste. Es muy fuerte lo que está contando, porque yo decía, alguno dirá, bueno,
aumenta la venta de los alfajores. No de todos los alfajores, digamos. Hay un segmento donde dice, bueno, por ahí el desayuno o el almuerzo. Me lo contaba el otro día también una persona acá que tiene un local de venta de empanadas que la verdad que son muy buenas y muy baratas, la más barata del mercado. Y también de pizza muy barata, que por ahí la gente va y sigue vendiendo mucho, y que va y compra eso como una especie de desayuno-almuerzo. Desayuno-almuerzo, digamos, 10, 11 de la mañana, ya está comprando las empanadas y la pizza. Te digo algo, Maxi, mira, en el rubro nuestro alfajorero, porque nosotros, a diferencia de mucho, el rubro alfajorero no está para nada agrietado, nosotros somos amigos en la vida particular y competimos en la calle, pero en general el alfajor argentino se venden todos, se venden todos porque son muy buenos, hay distintos precios. Lógicamente nosotros estamos en el mercado popular, y bueno, ya te vuelvo a repetir, estamos en el día a día, permanentemente en la fábrica, en la industria, con mis hijos que tienen nivel terciario y cada uno tiene su trabajo en la fábrica. Y bueno, tratamos de, ¿qué vamos a hacer? No nos quejamos porque ¿qué ganamos con quejarnos? Hay que seguir, y bueno, estamos en una época difícil. Es difícil, pero bueno, hay que seguir. Le hago la última respecto a yo cuando hablo con muchos empresarios PYME, me dicen, bueno, quiero que me fijen más o menos las reglas, digamos. Todavía tengo nivel de actividad. Obviamente no es lo mismo que vender un alfajor si uno tiene que vender, no sé, una máquina de herramienta o un panel eléctrico. No sabe hoy qué precio poner a ese producto, porque del otro lado, en los insumos le vienen disparando todos los insumos, entonces tiene que vender productos que por ahí si le pone mal el precio se descapitaliza directamente, pierde todo lo que tiene de stock de su producto acumulado que tiene que vender, es el capital de trabajo de la empresa. Si vende y después no puede con eso recomprar los insumos y seguir la producción, ¿cuáles son hoy la principal preocupación? ¿Es la inflación? ¿Es el dólar? ¿Cuál es la principal preocupación que hoy ve? La inflación siempre es mala. La inflación es mala siempre. Nunca es buena la inflación. Digamos, nosotros con los proveedores nuestros, para ser proveedor nuestro, nosotros peleamos mucho los precios. Como utilizamos mucha cantidad, claro, lo peleamos a morir. Entonces, pues, si nos vienen con un aumento, porque también hay que fijarse una cosa, el azúcar, por ejemplo, el azúcar, no tiene ningún producto importado. El azúcar, que yo sepa, se hace en Tucumán y en Jujuy, ¿no? Siempre nosotros trabajamos con las primeras marcas. Y bueno, cuando vienen a vender, acá tienen que ponerse a tono, ¿no? Yo les peleo, nosotros les peleamos los precios a muerte y bueno, así es como que podemos mantenernos con el precio que estamos en la calle, ¿no? Ahí está claro. Basilota, gracias, Gracias, Fernando, Sabore, los dos. Fuerte, ¿querías comentar algo? Sí. En relación a esto que vos decías y al consumo de harina, lo que en general pasa, y lo veníamos viendo, es que cuando sube la carne, lo que se hace, se empieza a consumir muchísima más harina, básicamente porque es más barata y llena más rápido. Y lo que vino a hacer la guerra entre Rusia y Ucrania fue justamente a complicar también ese abastecimiento de harina. Por eso en ese acuerdo del gobierno con los panaderos se hace este refuerzo del fideicomiso, que van a volver a poner plata adentro del fideicomiso porque se la fue consumiendo esta situación. O sea que al precio del pan más o menos regulado también se supone que el precio de los fideos debería estar un poquito más regulado. Sí, fuerte esto, gracias a los dos. Fuerte esto que contaba respecto, ¿no? Porque uno ve en la noticia, hizo el video, que es un video divertido, pero detrás de eso están ciertos sectores de consumo que se sostienen especialmente también en las crisis, que son consumos más populares que terminan de suplantar otras cosas. Yo contaba el que come un pancho en el conurbano como desayuno y almuerzo. También está contando Basilota que esto pasa con el alfajor.
y lo que les contaba de algunas empanadas o pizzas muy baratas, y la verdad de buena calidad. La harina, el consumo de harina. Que se están... Sí, y de algún alimento muy... Basiota decía, me da pena que sea desayuno, almuerzo, merienda y cena, un alfajor, que no le preguntamos el precio, pero me imagino que es un precio que está... que es bastante económico, obviamente que es... ahora vamos a chequear, digamos, cuánto es el precio, pero es un precio bastante económico. ¿Qué se está hablando por estas horas de Casa de Gobierno? Justamente como te decía antes, Alberto Fernández convocó a los gobernadores a la Casa Rosada. Va a ser un almuerzo finalmente. Se especulaba con que iban a almorzar en el CFI. Finalmente los gobernadores se van a trasladar a la Casa Rosada a almorzar, pero previamente van a tener esta reunión en el Consejo Federal de Inversiones, que funciona no como una institución en sí, sino como un edificio, una oficina que se les presta a los gobernadores, o que en realidad los gobernadores lo financian con sus aportes, pero es como un lugar común para que los gobernadores debatan ideas. Los gobernadores están planteando un malestar político con el gobierno que se manifiesta en distintas líneas. Por un lado, en lo que tiene que ver con la toma de decisión, con el lugar que tienen en la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por otro lado, algunos gobernadores vinculados a provincias productivas no les cayó nada bien cómo se implementó este famoso dólar soja. Esperaban otro tipo de medidas. Y por otro, otras provincias no tan productivas que están planteando, ojo que si el gobierno nacional no nos manda plata y aparece un ajuste, no tenemos manera de pagar los sueldos. Y recuerdan que en muchas provincias el 80% de los trabajadores son empleados públicos. Entonces, estas tres líneas es lo que le van a plantear al presidente Alberto Fernández en la reunión que van a tener a partir de las 2 de la tarde. Batakis, que está en Estados Unidos y que está llegando, dicen que se demoró el avión, pero que va a llegar en las próximas horas y que envió estos mensajes, ¿no? Hay que ver después si efectivamente es así, en la reunión con inversores. Tengo el apoyo de Cristina para hacer el ajuste fiscal. Eso es lo que dijo Batakis. ¿Qué va a decir? Todo lo primero que vas a preguntar los inversores es, ¿y tiene el apoyo de la vicepresidenta? Batakis dijo en esas reuniones que sí, hasta ahora no lo ha dicho en reuniones abiertas. Si está el apoyo de Cristina, lo bueno sería que se expresara también en on. Y la otra frase que tuvo Batakis es una frase vinculada con, no soy un talibán, no creo que los controles de precios bajen la inflación. Esa fue la otra frase que hizo Carrera de las reuniones que tuvo Batakis con inversores privados. ¿Qué pasa con el formulario de las tarifas de luz y gas? Más de 6.300.000 personas se anotaron para seguir recibiendo el subsidio de luz y de gas. Lo que calcula el gobierno es que debería inscribirse el doble, más o menos 13 millones de personas, y que eso terminaría dando como resultado que 9 o 10 de esos 13 millones terminen recibiendo o sigan recibiendo el subsidio de luz y gas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ayer terminó el periodo para inscribirse con estas limitaciones del DNI y se dieron cuenta de que todavía faltaba más gente y que en ANSES se habían dado turnos para este trámite presencial por lo menos hasta mediados de agosto. Entonces lo que hizo el gobierno fue estirar por lo menos hasta fines de julio, hasta fin de mes, la posibilidad de anotarse en internet en argentina.gov.ar/subsidios para poder hacerlo online, así que a partir de hoy cualquiera puede hacer este trámite online y también cualquiera puede entrar a hacer una corrección si es que ya lo llenó. El problema con el que se encontró el gobierno es que no sabe bien quiénes viven en cada casa, o sea, tiene los nombres de las personas que figuran en la factura de la luz y del gas, pero no sabe si ahí está viviendo esa persona, si la gente que vive ahí adentro, entre todas, gana más o menos de 360.000, ahora son 360.000 pesos, porque recordemos que va cambiando a medida que aumenta la canasta básica. Así que es un trámite que tiene que hacerse con el documento de identidad en la mano, con la factura de luz en la mano y con la factura de gas, porque piden datos de esa cuestión. Y también advirtió el gobierno que no en esta primera etapa, pero a partir de que estén todos anotados, sí se van a empezar a contemplar sanciones para aquellas personas que mientan en su declaración jurada, porque hay mucha gente que puede haber cometido un error, eso ahora se puede corregir, pero sí están contemplando sanciones para aquella persona que quiera seguir recibiendo el subsidio y haya mentido en sus ingresos.
Quiero contrastar, a ver si tenemos, no sé si hay una placa con las declaraciones de Batakis, quiero contrastarlas con el tuit de Grabois esta mañana, saliendo a cruzar las medidas del gobierno. Por eso digo que es un gobierno que marea, es un gobierno que no tiene un rumbo definido, que a uno le dice una cosa, a otro le dice otra y deja descontento a todos. Es decir, el presidente que dice los especuladores, el discurso de Cristina en el campo, los 20.000 millones, y que lanza estos incentivos del Banco Central para mejorar el dólar soja. Y que genera una reacción muy fuerte de Grabois, ¿no? A ver si vemos el tuit de Grabois, después voy a las declaraciones de Batakis. Grabois, que citando una nota periodística, el Banco Central ofrecerá un dólar soja para el campo liquide la cosecha. Y arriba, Grabois dice, a los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana. Y en el día de Evita, fue ayer el tuit, para humillarnos, mientras tanto se nos mueren de hambre los niños de Salta, desmontada. Dale que va. ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar? ¿No? Está diciendo... Dice que la clase que gana es la clase de los terratenientes, de los terratenientes, pero claro, pero cuando dice lucharon y ganaron. ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar? Está hablando de la indignidad del gobierno. Sí. Está diciendo que es indigna la medida que está tomando el gobierno. Eso dice Grabois. Por eso digo, ojo que no se entiende cuál es el rumbo del gobierno. Y acá estás en medio de una corrida a cambiar y tenés que definir bien claras las medidas y cuál es tu discurso. Contrasto esto de Grabois o del presidente, que por un lado, música para los oídos de Grabois, pero después le saca la medida de mejorar la rentabilidad del campo y Grabois le dice es una medida indigna, con lo que dice Batakis. No soy talibán, no creo que con controles de precios se pueda bajar la inflación. El presidente diciendo a los especuladores que vamos a controlar, que esto, que lo otro... planteando eso como principal eje de su agenda en la última intervención ayer. Y la otra cosa que dice Batakis y que todos se preguntan, ¿será así? ¿Y por qué no lo dice públicamente, más allá de las reuniones con inversores en Washington y en Nueva York? Cuando dice esto del ajuste fiscal tiene el apoyo de Cristina, la otra placa de Batakis, donde plantea que hay apoyo de Cristina al ajuste fiscal. Bueno, está Daniel Menéndez, que es líder de un movimiento social y es funcionario, ¿no? Es subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Y está Jorge Chemas, que es presidente de CRA. Le pregunto, empiezo por Menéndez porque tienen convocado para el sábado, Menéndez está en Barrios de Pie, línea oficialista, porque está en el gobierno. Somos Barrios de Pie. Sí, somos Barrios de Pie, línea oficialista, está en el gobierno. Una marcha a la rural para reclamar contra el campo, porque supuestamente el presidente dijo que están acaparando 20.000 millones de dólares y ese es el problema actualmente de la economía argentina. A ver, Menéndez, ¿cómo es esa marcha? ¿Cómo estás, Maxi? Un gusto. Primero algunas cuestiones, consideraciones generales. Nosotros, desde los trabajadores en general y repercute en los barrios populares de toda la Argentina, vivimos en el último tiempo un incremento de precios que tiene como origen un proceso de especulación que disparó el dólar blue y que eso repercutió en la economía en general y que está claro que hay un problema de liquidación de divisas y hay una discusión entre sectores concentrados del campo que no es una discusión con el gobierno, es una discusión que tiene de rehén al conjunto de la sociedad. Acá es evidente que nuestra economía tiene dificultades en relación con la incorporación de divisas, el campo tiene un papel central y casi hegemónico en la incorporación de divisas, y eso lo pone en un lugar que hace valer esa situación casi extorsiva. Ahora, el problema no es que esa extorsión repercute en el gobierno, esa extorsión repercute en el 95% de la sociedad que vivimos en pesos y que vemos licuados nuestros ingresos en los últimos días. Y la verdad es que llamamos de manera absolutamente sencilla, humilde,
a que entiendan que no se pueden llevar puesto al conjunto del país que vive en pesos, que licúan sus ingresos a partir del proceso de especulación y de extorsión que están llevando adelante, y vamos a expresarlo en defensa propia, ¿no? Nosotros con mucha humildad llamamos y pedimos que se entienda en qué país viven, ¿no? Hay un mensaje muy claro del Papa Francisco, que nadie se salva solo. Para maximizar ganancias no es necesario llevarse puesto al conjunto de la sociedad, y le pedimos un poquito de sentido común, ¿no? Me parece que ha habido una medida ayer que denunció el gobierno, y aún así están todavía especulando sobre la posibilidad de avanzar, llevar un poco de tranquilidad, y después me parece que nos tenemos que sentar en una mesa a ver cómo reparamos el daño que se ha causado, porque el pan subió, la leche subió, la carne subió en este tiempo producto de ese proceso de especulación, y la verdad que eso va a quedar, más allá de que hoy sectores concentrados del campo que puedan liquidar se lleven un 15% de incremento, y aún así todavía nos tienen en la incertidumbre y en vilo en lugar de dar por cerrado este proceso. A ver, lo sumo a Chemes, presidente de CRAE, Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo estoy de acuerdo en que toda la sociedad argentina está pasando un momento y una situación sumamente crítica, y que el gobierno está en un proceso, en un momento muy crítico, pero la realidad es que esto no es culpa del campo. Esto es culpa de las malas políticas y de la falta de diagnósticos certeros que se vinieron haciendo. Y por otro lado, el campo no está ajeno a toda esta situación crítica que la sociedad está pasando. Creo que de alguna forma, sin duda, con el diálogo y con la discusión que se puede llevar adelante entre los sectores productivos y el gobierno, se hubieran podido transitar caminos que hubieran evitado llegar a esta situación, pero lamentablemente en ese diálogo no fuimos escuchados, a pesar de que hemos hecho propuestas interesantes que hubieran evitado, como digo, llegar a este punto. Pero bueno, la decisión es del gobierno, que lamentablemente siempre piensa que tiene una visión y que nosotros estamos equivocados, ¿no? Le pregunto a Menéndez respecto a la paz social, ¿no? Más allá de las consideraciones que vos hacías, yo vengo contando que hay una dinámica económica en la cual hoy el presidente del Banco Central dijo que había 2.500 millones de dólares retenidos en los campos por encima de lo que era normal en esta época. Ni 20.000, ni 15.000, 2.500, dijo. Digo, para acotar el problema en términos de las cosas que dice el presidente, que ni siquiera tiene la información del presidente del Banco Central. Ahora, la dinámica se desata cuando a partir de junio empieza todo un descalabro con los bonos en pesos, la corrida, la renuncia de Guzmán y el problema de la política económica, que no está definido qué van a hacer. Si, como dice Bataki, se va a hacer un ajuste fiscal y monetario que le está prometiendo a los inversores y al FMI, o se va a hacer algo totalmente distinto. Y eso es lo que dispara los dólares libres. Y eso es lo que genera que en el último mes se ralentice no solamente la venta de granos a las cerealeras, sino la venta de camioneta, la venta de cosechadora, la venta de materiales de la construcción. Es decir, todo el que tiene algún stock que no sabe qué precio va a tener porque tiene una referencia del dólar y no se sabe qué dólar va a haber, bueno, se frena. Ahora, en ese contexto, ustedes están convocando, digamos, una marcha donde uno ve que hay una tensión social fuerte, digamos, en la Argentina. ¿Eso no tiene un riesgo de que la tensión social en algún momento pueda desbordarse, que cualquier cosa en este momento de movilizar en la calle o enfrentar a distintos sectores pueda generar escenarios que en el pasado vivimos y que obviamente nadie quiere repetir? De ninguna manera. Nosotros vamos a garantizar que la situación social en la Argentina se canalice por un marco absolutamente institucional, y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y trabajamos para eso. Los movimientos sociales tenemos una tarea enorme en el conjunto de los barrios
a lo largo y ancho del país y vamos a trabajar para que la situación social sea una situación social que pueda vivirse con un piso de normalidad. Ahora, lo que uno no puede dejar de ver porque no depende solo de los sectores populares. Acá sí tenemos, y yo le pido a Jorge una mano en el corazón en este marco. Vos señalás que hay situaciones, Maxi, en términos económicos difíciles y nadie escapa, aún aceptando errores que hemos podido tener desde el gobierno. Acá aún en esa situación, dando por cierto un análisis del más crítico que se pueda tener del rumbo económico del gobierno, acá hay un proceso especulativo intolerable de 14.000 millones de dólares, de 20.000 millones de dólares o de 2.000 millones de dólares, pon el monto que quieras. Ahora, hay precios récord, hay ganancias extraordinarias, hay una guerra en Ucrania que disparó los precios y que habilita una renta extraordinaria de lo que produce el campo, y me parece que no se puede buscar maximizar ganancias a costa de un proceso social tan difícil. Y esto lo digo porque el daño ya está hecho, y el daño puede ser mucho mayor. Y la paz social o la situación social en los barrios populares y en el mundo del trabajo, de quienes vivimos en pesos, también está atada a ese proceso especulativo. Acá hay una situación clara. Cuando hay reclamos de la 9 de julio y cuando hay procesos de los sectores populares reclamando, todo el tiempo se habla de extorsión, se habla de que nos tienen de rehenes, y acá hay un proceso mucho más sofisticado, pero que tiene las mismas, si querés, o peores características de un proceso brutalmente extorsivo, y acá nadie dice que no puedan tener márgenes de rentabilidad, por el contrario, los márgenes de rentabilidad son enormes. La propuesta que ha hecho el gobierno es ampliar esos márgenes de ganancia, y aún así todavía hay incertidumbre. Yo creo que ya está el daño, todo debería tener un límite, porque me parece que no hay que mirar a las organizaciones sociales ni a los sindicatos por el tema de la conflictividad social. Hay que mirar también a los sectores concentrados, porque no hay margen para tirar de la cuerda. Espera un segundito, ahí le estás preguntando a Chemes. Chemes. Sí. Bueno, yo creo que o hay un diagnóstico equivocado o hay preconceptos que realmente no coinciden con la realidad. El campo no tiene ninguna renta extraordinaria, ni tampoco está en un nivel de especulación como para decir que estamos reteniendo ni de 15.000 ni 20.000 millones de dólares. La realidad es que no sé de dónde sacan esa información, pero no es real. Hoy el productor está sufriendo las mismas consecuencias que sufre cualquier ciudadano de este país. Lo que sí hay que tener en claro que si hay una renta extraordinaria hay que preguntarle al Estado, al gobierno, dónde está. No hay que olvidarse que de 100 pesos que se exportan, 70 pesos se los queda el Estado, en el nivel nacional, provincial y municipal. Al productor le llega solamente el 30% y tiene los ajustes de costos de producción a razón de conversión del dólar blue y no del dólar oficial, que es el dólar oficial es al precio que vendemos y tenemos los costos a precio de dólar blue. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los análisis, porque a veces me da la impresión que desde el gobierno se empieza a alimentar con falsa información situaciones que tienden a la confrontación entre la sociedad y el sector agropecuario. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hoy el escenario que tenemos no es el mejor como para generar este tipo de tiranteses. En conclusión, yo creo que primero hay que informarse bien, hay que analizar de dónde viene la información para después tener un diagnóstico certero. Menéndez. Pero la verdad que no sé por qué estamos en esta situación si la realidad es la que plantea el presidente SCRA, ¿no? La verdad que ha habido un esfuerzo del gobierno por generar una política de un dólar diferencial. ¿Y no para qué? Si no es para que liquiden lo que están especulando y lo que no están liquidando. La verdad que me parece que no hay que subestimar la realidad, hay que poner las cartas sobre la mesa. Hay un proceso especulativo porque quieren maximizar ganancias, hay una respuesta del gobierno, no tiremos de la cuerda, seamos responsables. Me parece que la situación del país no da para llevarla al nivel que se está llevando. Somos un gobierno que tiene todas las puertas y los diálogos establecidos. Hay propuestas
que flexibilizan y que tienden a tener un diálogo y a atender la situación. Ahora, lo que no puede ser es que este daño que ya se ha causado, más allá de, como yo te decía, podíamos tener acuerdo en situaciones de mala praxis que podemos cometer, como cualquier gobierno. Ahora acá lo que no se puede obviar es que no da la realidad social para este nivel de especulación que estamos siendo víctimas. Bien, les agradezco a los dos. Gracias Daniel Menéndez, gracias Jorge Chemes, muy amable los dos. Entonces van a hacer la manifestación a la rural el sábado, digamos, los movimientos sociales que se alinean con el gobierno. Hay otros movimientos sociales, tipo el de Grabois, que hasta ahora estaba alineado con el gobierno, que las últimas medidas las considera indignas, ¿no? Pero bueno, que está muy enojado, digamos, por las concesiones al campo. Pero ustedes están de acuerdo con lo que se anunció ayer, pero quieren ir a protestar en contra del campo. Nosotros estamos de acuerdo en que se dé vuelta una página a esta situación de tensión que vive generando un aumento constante de precios y queremos tener niveles de estabilidad para recuperar la situación ahí, mejorar salarios, mejorar capacidad productiva y darle una vuelta de página. Me parece que está toda la responsabilidad en los dirigentes que remiten a las entidades más concentradas de productores del campo a poner un cierre a esta situación. Bien, gracias a los dos. Gracias Menéndez, gracias Jorge Chemes. Insisto, no se termina de entender. 6 primeros meses del año en la Argentina ingresaron al sector cerealero casi 20.000 millones de dólares. Es récord histórico. Nunca ingresaron tantos dólares. Es decir, la liquidación fue normal, un poco por debajo de lo habitual, pero con un precio récord. Ingresaban 20.000 millones de dólares. Más que el año pasado, que había sido el anterior récord. Entonces, si vos me dijeras, bueno, el gobierno se le ahogó porque no le quieren vender la cosecha, el productor vende en pesos, nunca ve un dólar cuando vende. Y vende a un dólar hoy de 87 pesos, que es el de 130 menos la retención del 33, de 87 pesos. Ahora le van a reconocer 97 pesos si hace toda esa maniobra de ir y comprar al dólar ahorro, parte dejarlo en un plazo fijo. 97 pesos. Cuando los dólares que el productor habitualmente compra, como compran todo, que es el dólar libre, porque hay cepo, están arriba de 300. Ahora, lo que ha habido acá es una transferencia brutal de recursos, que es justo al revés de lo que dice Menéndez. Ha habido una transferencia brutal de recursos al sector importador, que es el único que puede acceder al dólar de 130 pesos. Y fue tan brutal la transferencia de recursos que hubo, 30.000 millones de dólares del superávit comercial los últimos 2 años, que se acabaron los dólares. Es más, lo reconoce el propio gobierno con el nuevo jefe de la aduana, que ponen a un jefe de la aduana que dice, bueno, voy a controlar algo. Porque el que importaba compraba un dólar que hoy está a 130 pesos. Pero que en su momento siempre estuvo mucho más barato que los dólares libres. Brecha del 70, 80, 90% hemos tenido durante 2 años. Argentina no ha tenido, en las últimas 3 décadas nunca se convivió con brechas tan grandes. Es decir, que el que va a comprar un dólar y quiere con eso atesorarlo, lo tenga que pagar 80%, 90% más caro que el dólar oficial. Y el único que accede al dólar oficial es el importador. Bueno, ha habido todo tipo de maniobras de transferencia de ingresos a esos sectores que después te fijan precio, en muchos casos, en el descontrol total de la política económica, no al precio de ese dólar de 130, sino mucho más grandes. Ahora, ¿de dónde entran los dólares que después estás vendiendo a 130? Bueno, sí, entran del sector agropecuario fundamentalmente. Entonces, a diferencia de otras épocas que uno pudiera decir, bueno, hay precios récord y el sector agropecuario está con esos precios muy elevados y un dólar muy alto cobrando esos precios récord, hoy al sector agropecuario lo tenés con precios muy buenos con el dólar súper atrasado, que no es el dólar de 130, es el dólar de 87 o el dólar de 95, no importa, un dólar súper atrasado. Entonces, la transferencia de ingresos, por lo menos en la dinámica seguramente del último año, cuando se dispara la brecha, y de estos meses,
es al revés, es una transferencia de ingresos desde los exportadores que están obligados a liquidar los dólares al tipo de cambio oficial, al que puede acceder al dólar de 130 para comprar ese dólar y después pagar al exterior o sobrefacturar y después vender en el dólar de 300. Ha habido todo tipo de maniobras y eso es la transferencia de ingresos más fuerte. En el medio están los argentinos, que obviamente la disparada de precio no tiene que ver ni con el precio de la soja, ni con nada de eso. Tiene que ver con el descalabro macroeconómico que el gobierno no termina de acertar cómo resolver. Y es lo que estamos hablando ya hace mucho tiempo. Vamos a la tanda antes. Bueno, a ver qué está pasando. Ya vamos a ir a Formosa, el tema contrabando de combustible. Parece que Formosa es potencia. Explotó la venta de combustible. 3 veces más lo que aumentaron las ventas de combustibles en el resto del país. Y obviamente tiene que ver con la diferencia y el consumo de países vecinos, ¿no? Básicamente en ese caso de Paraguay. Vamos a Bariloche, a ver qué está pasando ahí con las vacaciones de invierno. Ahí está Carla Charandini. Carla, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta temporada ahí en Bariloche? Un día muy lindo ahí en el centro cívico. Bueno, totalmente. Así como lo dijiste, hoy nos dio un poco de tregua esta lluvia que venía sin parar y bueno, por unos días tenemos un parate donde podemos disfrutar hoy del sol. Bueno, estamos a un 95% todavía de ocupación, muchos extranjeros por acá dando vuelta. Para que la gente sepa, todavía hay nieve, o sea que ahora estemos acá en el centro cívico, no significa que no haya nieve, hay nieve. Lo digo porque, bueno, también era una de las preguntas que surgían, ¿no? Que si realmente todavía queda nieve, es así, va a venir mucha más nieve, está pronosticado. Y te cuento un dato no menor, que si recordamos, el 5 de julio comenzaron los vuelos directos diarios de San Pablo a Bariloche. Bueno, esto se decía que iba a quedar hasta el 31 de agosto y ahora, bueno, se extendió hasta el 18 de septiembre. Así que, bueno, esto le va a traer mucha más movida internacional a la ciudad y más después de la pandemia, ¿no? Que hemos sufrido bastante los barilochenses. Así que, bueno, todavía hay mucho turismo en la ciudad, Maxi. Bien, y reiterame, por favor, el tema de la ocupación es 90%, ¿decías? 95%. 95%. Sí, 95%. Sí, hubo un pico, o sea, estamos en la segunda semana, la primera semana hubo un pico porque hubo un día donde hubo 36 vuelos que venían directamente a Bariloche. Claro. Entonces, bueno, hubo un pico ahí y ahora, si bien sigue con esa mucha cantidad de gente, bueno, ha bajado un poquito, pero igual seguimos a un 95%. Los precios, a ver, como en todos lados y en todo el país, siguen subiendo. Acá también está el dólar nieve, Maxi, para que sepas. Dólar nieve. Hay un poquito. Hay un poquito, sí, yo te digo que, viste que ahora están los distintos dólares. Bueno, hoy te digo el dólar nieve. Ahora los brasileños deben estar comprándose todo ahí en Bariloche, ¿no? Sí, la verdad que sí. Han consumido muchísimo, bueno, se los ve comprar muchas cosas que ofrece la ciudad. Bueno, a ver, igual los precios han variado también, han subido de la semana pasada a esta, bueno, como está el país, se han modificado, bueno, ahí como está mostrando en imágenes, también los pases para subir al cerro también, o sea, ha subido la semana pasaba, estaba a 9.300 exactamente. Bien. Bueno, esta semana ya subió a 9.900, como para que la gente tenga idea de lo que sale el pase diario. Sí, por eso. Precios donde obviamente el turismo extranjero, brasileños, chilenos y demás fijan otros precios y los precios para los argentinos no son para nada accesibles. Carla, gracias, muy amable. Ahí estaba gracias Carla Cherandoni desde San Carlos de Bariloche. Si nos seguís mostrando destinos turísticos lindos, alfajores, cosas, ya vamos a terminar llorando el programa de hoy. Igualmente ahí eran dos realidades, ¿no? La de el que come desayuno, almuerzo y tal vez la merienda o la cena con un alfajorcito y el que se va de vacaciones. Que están hoy disfrutando de Bariloche. Vamos volando una tanda y ya volvemos. Ahora, estamos con poco tiempo al final. Está el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, con este tema que hablábamos, de esta promoción para ir al Mundial y demás. Intendente, ¿cuál es la idea de esa promoción? ¿Que es una cosa proselitista?
ya se está en campaña electoral. ¿Cuál es la idea? No se termina de entender. Hola. Sí, no, la verdad que por supuesto nosotros sorprendidos por el catálogo y la difusión que hicieron algunos medios de comunicación con respecto a la idea de lo que nosotros venimos trabajando hace ya bastante tiempo. No sé cómo funcionará por ahí el resto del país con sus capitales o cómo incentiva o cómo promociona diferentes eventos naturalizados con el deporte. Nosotros el día lunes hicimos la presentación de algo que ya veníamos anunciando hace tiempo, que era el sorteo de un viaje al Mundial. Esto nosotros ya lo teníamos pago por empresas de responsabilidad social empresaria, que en el mes de junio lo habían pagado y que estábamos esperando hacer el lanzamiento oficial de la metodología y la forma de participar en el concurso. El día lunes hicimos la presentación de lo que fue el video general, donde hacemos las bases y condiciones por parte de Lotería Nacional, Lotería Provincial, pidiendo las autorizaciones, y presentando los Glover Trotters que vienen al 23 y 24 a Río Gallegos. En el marco de esto nosotros buscamos diferentes personalidades de la ciudad relacionadas de la política, relacionadas de los clubes deportivos. Pero perdona, ¿hay que sacarse una foto con funcionarios? No, hay que sacarse con diferentes representantes de la sociedad. En este caso hay artesanos, hay periodistas, hay gente de mi gobierno, uno de gabinete que es la parte emprendedora, y después el presidente de la Liga de los Barrios. Hay de diferentes personalidades. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención, que un poco más promocionen y digan que vos tenías que venir a sacarte a Río Gallegos una foto con la vicepresidenta de la Nación para poder participar en el concurso. No, pero está Peralta, que fue gobernador Porque, a ver, pero yo no sé cómo, acá en una ciudad donde nosotros permanentemente estamos en movimiento y que formamos parte y que tenemos que volver a reencontrarnos como ciudad y como provincia, nos encontramos en la calle, nosotros no... Está bien, intendente, el otro tema que no se entiende, el gobierno nacional, yo no creo que ese sea hoy el principal problema, pero el gobierno nacional envía el mensaje de que hay un problema grande con el dólar turista, los argentinos gastando en el exterior, y también con los shows, ese sí es un problema, los shows que se han hecho de espectáculos internacionales pagados al dólar oficial acá. Y usted los trae a los Glover Trotter por un lado e incentiva que se vayan al Mundial por el otro. Sí, nosotros, a ver, bueno, son realidades que nosotros la venimos trabajando hace tiempo. A ver, nosotros si estábamos pagando este mes de junio, saltó el inconveniente en este momento. Es otra, nosotros el viernes hicimos el cierre de las paritarias, un 83% de los trabajadores del municipio. Nosotros venimos trabajando en política de inclusión y de venta institucional y turística de mi ciudad, digamos. Son cosas que por ahí nosotros no es que la empezamos a transmitir ahora. Está bien, pero por eso es lo que hace ruido, digamos. La Argentina tiene, incluso con este dólar, lugares hermosos para ir, incluso lo tienen ahí en el sur, por supuesto. La verdad que estar promocionando, que ya se promociona solo, de que viajen incluso auspiciado por el municipio al Mundial o que vengan espectáculos extranjeros ahí a Río Gallegos. Tenemos espectáculos locales también, ¿eh? Nosotros tenemos bueno, me imagino. Y nosotros lo que hacemos, está bien, son puntos de vista que por ahí ustedes lo tienen desde centrado en Capital Federal. Imagínate que nosotros para ir a un espectáculo de Río Gallegos a Capital Federal necesitamos 40.000 pesos del pasaje, necesitamos 10.000 pesos para el alojamiento, 10.000 pesos para la comida, y nosotros tenemos que acercar y transformar una verdadera capital de provincia. Primero, por ahí no sé cómo serán los sorteos o los incentivos en otras localidades. En mi ciudad yo defiendo el interés de Río Gallegos y la promoción de poder participar en algo único, que el 19 de diciembre es el aniversario de nuestra ciudad y cierra el Mundial en esa naturaleza. No le veo mucha otra explicación en un momento, pero bueno, son puntos de vista y por ahí en algunos lados se sortearán unas cosas, acá se sortean otras, pero nosotros promocionamos a Gallegos para que se pueda hacer un buen show y un buen viaje. Estoy sin tiempo. Usted dice que está por empresas está bien. Que son las que pagan los pasajes. Las empresas no son contratistas de la municipalidad. No, porque nosotros tenemos la responsabilidad social empresaria, no tiene ninguna de las empresas tiene obras por nuestro municipio, pero ya venían trabajando en la ciudad, que lo vamos a subir ahora también cuáles son los pagos, cuánto salió, para que se pueda ver y se pueda trabajar de otra forma. Intendente, gracias, sí, esperemos que eso se transparente. Ahora, el tema conceptual, qué sé yo, es parte de estas cosas, digamos, de los mensajes que se envían desde el espacio del Frente de Todos. Nos estamos retirando. Mañana contamos lo de Mendoza lo de Formosa con el tema del combustible y el boom de venta de naftas ahí en la provincia de Formosa. Ya está Roberto y Mariana, están llegando al aire. Gracias a la gente de Varonil que siempre me viste.
Medilo bien, por favor, Roberto. Fíjate. De acá cuánto tenés. Sí. Cargás bien. De acá, Buen trapecio. Siempre fui mordidito. Medí, por favor, Tengo medí la sisa. A ver la sisa. Levantá, a ver la sisa. A ver ahí. De tiro no puedo. No. ¿Sabés que me dicen en San Miguel del Monte que nos ven, familia y demás? Me dice que un día te van a invitar a comer ahí. Sí, qué lindo, a San Miguel conocer del Monte. las vacas, los toros. No, los bueno, caballos. sí. Y también hay cancha de tenis en. Sí, bueno, así que si querés ir allá. Sí, bueno, es más campestre. Una proboleta, me gusta el campo. A mí me encanta el campo, querido. Sí, soy campero. Parece más urbano, ¿viste? No, querido, ¿no has visto con las botas negras que andan por la calle? Botas altas, te digo, ¿eh? Ah, mirá vos. Alto jinete, ¿eh? ¿Con el fuste? No. Con la fusta. Con el rebenque. Ay. Gracias. Escuchame, ¿a vos te gusta el rebenque? No, yo montaba a pelo, en serio te digo, ¿eh? No. Mira, sí. No, en serio. Se subía al caballo y lo agarraba así. Era más rústico, sin montura. En mi pueblo es otra cosa, pero no importa. No, pero en serio. A Catriel te dicen. Bueno. Te están diciendo Catriel. Me falta un poquito la ¿Cuál chapa. era tu Gina? ¿Cómo era la mujer, la Culioc? Sí. No me acuerdo. ¿Y te acordás Catriel y era Luisa Culioc, que era la actriz? Ay, sí. Era Gina, me parece el personaje. No, esa era la de la extraña dama. Ah, sí, tenés razón. Bueno, pero es lo mismo. Hoy se te puso la nariz coloradita. Sí, ya estoy demasiado. Pero bueno. Escúchame, el viernes. Aparte estoy reteniendo la respiración, no puedo más. El viernes tenemos una sorpresa con Mariana. Ah, bueno. ¿Ok? Bueno, la espero. Prepárate. Quédense con Mariana y con Roberto. Chao. Estoy con Mariana.